Bien. Bien, un poco lo que nos convoca ahora es cómo importar y exportar en la cambiante era mi ley. Es un poco lo que momento de regulaciones, ¿sí? Hay muchas reglas que cambian, hay que saber interpretar lo que es un anuncio de lo que está publicado y ejecutándose también. Hay mucha cosa anticipada. Entonces es importante estar como con la información concreta de lo que se puede hacer con las reglas actuales, y lo que intento un poco es mostrarle las reglas de lo que es el comercio internacional para que ustedes puedan utilizarlas tal como utilizan hoy las reglas de compra-venta en plaza. Por ejemplo, cuando se tienen que acopiar de algo, cuando tienen que comprar un producto, los plazos de pago, las formas de negociar. Es todo replicable, pero en el exterior, ¿sí? Es bastante fácil de verlo de esa manera, entonces voy a utilizar eso como método, ¿sí? Para que puedan entenderlo más. El temario, voy a hacer un barrido, sí, el ABC para operar en comercio internacional, para las empresas que nunca operaron, sí, para hacer un punteo de lo que son los básicos, ¿sí? Perdón, Antolín, te corto. Está bueno si puedes presentar la empresa, dónde trabaja, un marco general. Sí. Bien, listo. Ahora vuelvo al temario. Yo soy Antolín, soy su especialista invitado, ¿sí? Soy argentino, 38 años, despachante de aduana, agente de transporte aduanero, cofundador de Globacom junto a Vanessa. 20 años de experiencia, trabajo de los 17 en comercio internacional, vengo de familia de comercio exterior y ayudo a empresas a desarrollar y mejorar sus negocios a través del comercio internacional o comercio exterior. Sí. Globacom, sí, es un estudio boutique que busca soluciones modernas e innovadoras de comercio exterior para atender de forma transparente, integral y personalizada, porque entendemos cuál es la necesidad de nuestro cliente, y en base a esa necesidad apuntamos todos los recursos para ayudarlo a potenciar, ¿sí? el desarrollo de la empresa. Ofreciendo altos estándares de calidad que hagan del comercio internacional una experiencia ágil, simple y accesible, que es básicamente acercar el comercio internacional a sus empresas de manera fácil o con una barrera de entrada mucho menor, ¿sí? Algo que quizá suele pasar es que en el tiempo atrás el comercio internacional tenías que tener un seniority o un equipo muy capacitado por las intervenciones, las regulaciones que existían. Te requería, ¿sí? Mucha estructura de un seniority alto, ¿okay? Entonces eso lo que hacía era trabar un ingreso rápido en comercio. O sea, el abordaje en el comercio internacional era lento justamente por eso, porque necesitabas estructuras, gente con muchos saberes. Hoy por hoy no es así, entonces simplifica muchísimo más. Hay una barrera más pequeña entre el que no sabe y sabe. Voy a hacer un barrido del temario de hoy. El ABC para operar. Para los que ya operaron va a ser algo que tocan, y para los que no va a ser como un buen aterrizaje. Lo que sucedía antes, la normativa anterior y la actual, como para que vayan viendo las diferencias. Vamos a abordar importaciones, exportaciones, reglamentos técnicos, esto es terceros organismos, más que nada para importación. Para exportación son los mismos organismos con los que ustedes operan, en general están en la industria agropecuaria, SENASA, los ingenieros ya los tienen en contacto, son los mismos para operar en exportación. A lo sumo es otra área, pero dentro de la misma área, de la misma jurisdicción, así que de eso no hay mucho para comentar. Sí, para lo que es importación, equipos eléctricos, tintas y determinadas pinturas, etcétera, que sí se flexibilizaron. Normativa cambiaria, algo muy clave a la hora de poder desarrollar la cadena, ¿sí? De pagos, de cobranza y de pagos al exterior, y la eliminación del SIBU, que es algo que interesa bastante, que es la importación de máquinas usadas, ¿sí? El ABC para el comercio internacional. Seguramente saben, el comercio internacional se basa en esto. Hablo siempre de bienes, no voy a hablar de servicios, sí de bienes únicamente, ¿sí? Porque tiene posición arancelaria. El código arancelario es un número para nosotros de 11 dígitos, ¿sí? Que lo que hace es identificar productos ante aduana. Por ejemplo, acá doy un caso, ¿sí? De un sorgo forrajero. Para la aduana es el 12149000, es sorgo forrajero, por ejemplo. No está como palabra en sí, sino que es ese código. Eso lo que hace es un entendimiento global
del producto, en donde solamente con ese código ya se sabe la intervención que tiene, los impuestos que paga, y eso lo hace un despachante de aduana, ¿sí? Es la columna vertebral del despachante de aduana es decodificar el sorgo forrajero en ese número, ¿sí? Y ahí es súper clave porque, por ejemplo, si tuviesen otro producto, un mezcla maíz, pellet de soja, por ejemplo, con extrusado, ahí el derecho de exportación en ese caso es bastante sensible. Entonces, es un punto, ¿sí? Columna vertebral de su comercio internacional es que tengan un buen catálogo, ¿sí? De posiciones arancelarias de su oferta exportadora, bien nomenclado, para que ustedes sepan los costos, ¿sí? No es lo mismo pagar el 30% de derecho de exportación que pagar el 5%, ¿sí? Idem con los reintegros. También es un beneficio que le da el Estado por exportar. Gravámenes, intervenciones. Las intervenciones tienen carácter prohibitivo. Esto es un poco lo que cuento acá. No solamente los gravámenes, sino también, por ejemplo, si tiene una intervención el producto y está mal clasificado, podría ser que, por ejemplo, tenga Cedronar, ¿sí? O tenga Senasa y no esté tramitado justamente porque está mal nomenclado, ¿sí? Es un punto muy, muy importante en los primeros pasos para importar y exportar, es saber el código arancelario. Eso marca el éxito en la operación. Incoterm, ¿sí? Son normas que, como dije al principio, voy a hacer un paralelismo con lo que ustedes hacen acá para que lo puedan espejar. Ustedes compran o venden, por ejemplo, pongámosle que ustedes venden en campo o entregan en un determinado punto, ¿sí? Yo te entrego el 9 de julio, ¿sí? Quien compra viene a retirar sus productos el 9 de julio. Ahora, si ustedes los tienen que llevar hasta Córdoba, ¿sí? Es parte de un servicio que ustedes brindan y se hacen cargo hasta que eso llegue a Córdoba, ¿sí? Toda la responsabilidad nucleada está hasta que se cumple ese contrato, se cumple esa zona geográfica. Yo te entrego en Córdoba capital, punto. Hasta que llega ahí, yo tengo te tengo que garantizar que eso llegue y me hago responsable. En comercio internacional funciona igual. Tiene muchísimas más características, ¿no? Que eso, que es tan simple de llevar un punto B de un punto A a un punto B. Pero se puede hacer un paralelismo. Es el alcance de precio, ¿sí? Cuando uno fija el precio es el precio en dónde, ¿sí? No es lo mismo vender en 9 de julio que vender en Córdoba, ¿sí? Hay un servicio que está involucrado. Ese precio va a demostrar que tiene no solo su producto, sino también el flete, ¿sí? Si ustedes le agregan un seguro, va a tener el seguro. Entonces, el precio no solamente demuestra la transacción del bien, sino de todos los servicios que están adentro de ese bien. ¿En qué momento se produce la transferencia de los riesgos? Esto que le decía de si entrego en 9 de julio o entrego en Córdoba. ¿Cuándo se vencen las obligaciones de uno y empiezan las del otro? El lugar de entrega, quién contrata y quién paga el transporte. En internacional, esto es, pongámosle en una importación bastante sencilla. Ustedes compran, los más utilizados son Xworks, ¿sí? Que están acá abajo, FOB o SIF, ¿sí? Xworks es en planta, le compran a China, por ejemplo, en su planta, y hay que contratar una agente en el exterior para que retire la mercadería de su depósito, la lleve a puerto, la embarque y eso viaje hasta Buenos Aires, Rosario, Campana, en el punto de ingreso del barco, del contenedor. ¿Quién paga esos gastos? También está dentro del Incoterm, ¿sí? ¿Y qué documentos se tramitan aparte de eso, ¿no? Por ejemplo, si fuese ustedes están, voy a hacer el opuesto, voy a hacer una exportación. Ustedes venden Xworks, ¿sí? Eso significa que venden el 9 de julio, ¿ok? Si ustedes le venden a Estados Unidos, por ejemplo, el norteamericano tiene que tener toda una pata local en Argentina que recoja esa mercadería el 9 de julio, haga aduana con un despachante, la cargue en un contenedor y se la lleve. O sea que ustedes se aseguran tener un precio súper anclado con Xworks, que es el precio más magro que hay. Si ustedes dicen, mi mercadería, con todos los gastos que yo conozco y que dependen de mi estructura de costos, lo puedo saber porque todo depende de mí. Ahora, si le agrego un flete o le agrego el puerto y el despachante, ya sería un FOB, ¿sí? El FOB es un puerto Buenos Aires, Rosario. Acá lo voy a comentar un poquito, es más ejemplar esto, es un gráfico que muestra bastante bien lo que estoy comentando. El Xworks, acá tenés el vendedor, ¿sí? Que pongámosle que son ustedes, el exportador. Ustedes venden en fábrica,
¿sí? Luego tenemos el FCA, o sea, fíjense que va por E, F, C, D, va por orden así alfabético. Ahí pueden entender, y es una regla como técnica bastante sencilla de ver dónde estás parado. Si es un E, el exportador no tiene ningún tipo de obligación, lo único que hace es dejar la mercadería lista con la mínima documentación necesaria para que se pueda hacer la operación. Y si ustedes venden CIF, la tienen que dejar en el puerto de destino, pongámosle que van a Everglades en Florida, en Estados Unidos, tienen que dejar la mercadería puesta en ese puerto, ¿sí? Con los gastos del flete internacional, ¿sí? De lo que es el barco, ¿sí? El barco que está acá, cuando baja y está en muelle y baja a puerto, ahí se consolida el CIF, ¿sí? Que es el FOB, que es la mercadería, el seguro y el flete internacional, ¿sí? Básicamente esto lo que hace es, en una estructura de venta, ¿sí? Es cómo quiero vender yo. Eso ahora lo voy a indicar más adelante, es qué estructura tengo como para poder empezar a vender, ¿sí? Tengo toda la cadena desarrollada desde este camión hasta la logística como para llegar a un CIF, o directamente voy a vender Ex Works y voy a obligar a mi comprador a hacerse cargo de toda la cadena. ¿Está mi comprador está capacitado para poder hacer toda esa cadena, o yo tengo que agarrar y empezar a establecer estrategias con proveedores para que me ayuden a llegar hasta puerto, aunque sea? Que el FOB es un Incoterm bastante clásico de compra. En general los compradores piden FOB y CIF para comparar, a ver cómo están de precio. Entonces, en general, entre el Ex Works y el FOB, acá tiene que haber una buena alianza de proveedores para que ustedes puedan responder de inmediato, ¿no? En lo que es que es una exportación, y al revés en una importación. Si ustedes espejaran, el Ex Works sería China, por ejemplo. Tendrían que, si su vendedor les vende en fábrica, tendrían que tener bien aceitada esta cadena en esta parte que es China, para que cuando llegue a Argentina todo se habla de una manera como más sencilla que lo que sucede acá en el exterior, ¿sí? Esos son los Incoterms, ¿sí? Y definen básicamente las formas del contrato, ¿sí? Son las formas y quién se hace responsable. Obligaciones, responsabilidades y qué hay en el precio. No es lo mismo un precio acá, ¿sí? En Ex Works, que este precio acá. Acá tendrías toda esta cadena de servicios, ¿sí? Metida dentro del precio. Si yo vendo $100 la tonelada Ex Works, probablemente tenga $120 la tonelada acá, ¿sí? Para poner un ejemplo, por ejemplo. Bien, y los documentos principales, ¿sí? Para lo que es una operación de IMPO o de EXPO, ¿sí? Factura de compra o factura de venta, en el caso de importación y exportación. Los requisitos básicos están en una resolución, ¿sí? No es necesario que ustedes lean este tipo de información. Yo lo quiero dejar para que sepan que hay un instructivo, o sea, toda la información está en resoluciones. Hay un compendio gigantesco de resoluciones que hacen al comercio internacional. Dicen cómo uno tiene que hacer las cosas. Ahora, nuestro trabajo como operadores dentro de la cadena es traducir todo eso y decirle de dónde vas, cuál es tu contrato, qué es lo mejor para vos, se hace de esta manera, ¿sí? Nosotros curamos toda la información, la condensamos en la ejecución, ¿sí? Y te decimos cómo tiene que ir la documentación preparada. Eso, obviamente que si tienen un departamento interno de comercio exterior, esto lo tiene que saber, ¿sí? Cómo tiene que confeccionar una factura o qué tiene que tener una factura de importación para ser suficiente para aduana, ¿sí? Básicamente tienen que tu equipo tiene que leer esta resolución para lo que es importación. Generalmente la llaman para lo que es IMPO, Commercial Invoice o Purchase Order, que es la factura de compra o la orden de compra. Después, una factura de venta, ¿sí? Los requisitos básicos también están en una factura de exportación, están en esta resolución, que está actualizada del 2011, ¿sí? Y es una factura. El documento de transporte, ¿sí? Indica de manera como si fuese un cheque, ¿sí? El BL, quién es el titular de la mercadería. Hay un juego y es un único juego en todo el mundo, ¿sí? Son 3 originales, 3 copias y es parte de los Incoterm, esa negociación de documentos, ¿sí? Puede ser un BL, que es marítimo, una guía aérea, ¿sí? Que es aérea, y un CRT, que es terrestre, ¿sí? Y una consulta. Sí, por favor. Las responsabilidades en cuanto a la titularidad de la mercadería, en caso que tengas un problema
problema en aduana. ¿Es diferente si vos cerrás este negocio ex-works o lo cerrás FOB o lo cerrás puesto en destino? Sí, contesto tu pregunta, Manuel. Mira, si vos tuvieses un DDP, eso significa que son con los derechos pagos, ¿sí? Vos lo único que haces es la contraposición del ex-works, es el Incoterm que tiene más servicios en toda la cadena logística. Ahí vos lo único que haces es te sentás en una silla y esperás a que te entreguen, ¿sí? Tu proveedor o vos como vendedor tendrías que tener absolutamente toda la cadena desarrollada y aceitada para que tu cliente o tu vendedor desarrolle absolutamente todo. Y vos lo único que tenés que hacer es coordinar con el camión que vas a recibir la recepción de esa carga. Eso incluye los impuestos, la declaración, absolutamente todo. Sí es cierto que la responsabilidad es del importador, ¿sí? Porque acá tenés dos casos, ¿sí? Si vos querés ser el propio importador, ¿sí? El responsable de esa declaración es el propio importador, ¿sí? Por ejemplo, vos compras de China. Tu chino tiene absolutamente todos los eslabones de la cadena aceitados y te los puede ofrecer. Sin embargo, la firma importadora es tuya. El crédito fiscal, el IVA que se paga, el dinero desde donde sale es de tu cuenta, ¿sí? Y la quit que enumera la importación es la de tu empresa, ¿sí? Entonces vos sos el responsable, por más de que haya un DDP. Ahora, hay unos DDP medio híbridos en donde el agente es el que te desaduana y te transfiere la titularidad de la mercadería, en donde ahí vos no harías comercio internacional, pero bien podrías hacerlo de esa manera también, ¿sí? En general, en toda la cadena, el importador, por más de que los impuestos los pague otro, porque DDP es Delivery Duty Paid, o sea, es entregado con los derechos pagos. Dentro del precio están los derechos de importación en una IMPO, ¿sí? El acarreo, el puerto, los gastos del despachante, absolutamente todo. Está dentro del precio. Si hacemos el ejemplo de las 100 toneladas, acá tranquilamente, no sé, es un ejercicio como muy complejo, pero haciendo un número por arriba, si estás en 100 del otro lado de la costa, en DDP estarías en 200, ¿sí? Para poner un ejemplo, ¿okay? Sería un DDP $200 la tonelada, ¿sí? Entiendan ahí que en ese DDP está todo metido. La aduana te va a pedir igual que discrimines cuáles son los gastos que suceden en Argentina. Te lo pide y tienen que ir certificados. Entonces ahí vos pagás los impuestos acá, ¿sí? Con los gastos hasta CIF, ¿sí? En Argentina. Todo esto que sucede acá hay que descontarlo y no pagas impuestos por esto porque sucede en Argentina. Vos pagás impuestos por todo lo que no sucede en Argentina, ¿sí? Acá se fija el precio del pago de impuestos. Si vos tenés un 10% de derecho de importación, se paga con el precio que sucede acá, en la costa, en CIF. ¿Okay? Todo esto hay que descontarlo de la base tributaria, ¿sí? Pero sí, en la mayoría de los casos el importador, por más de que tengas un DDP, es el responsable. Si hay una denuncia, es el importador. Ahí tengo el aviso de Sí. Javier. Sí, el CIF, o sea, en una palabra, es hasta bajar del barco. Bajar del barco exacto, sin el puerto pago, ¿sí? Vos, si comprás CIF, lo único que tenés es un seguro, un flete y el valor de la mercadería, ¿sí? Ese es el precio que estás pagando. Ok, ahí del CIF está el trámite de importación, traslado, acopio, distribución, lo que sea. ¿Siendo vos el exportador o siendo vos el importador? No, hablando de importación. Bien, en la importación vos lo único que haces es esperar a que llegue tu contenedor al puerto de Buenos Aires. Vas a seguir un barco y te van a decir, tu barco llega el 20 de mayo. Listo. Vos no tenés que, ya cuando vos pagaste todo, y lo único que tenés que hacer es esperar a que llegue al puerto de Buenos Aires o de Rosario, por ejemplo, y una vez que llega, ahí empezás a pagar todo. Los gastos de puerto, los gastos de la gente, que un contenedor acá paga peajes, paga Administración General de Puertos, paga una serie de cosas, además de gastos de quien recibe la carga, ¿sí? Del agente de transporte. Tiene que hacer unas declaraciones en aduana. Bueno, eso tiene una serie de gastos que más o menos oscilan en los $600, $650. Tenés más caros, tenés 700, eso depende del puerto. Pero ahí empezarías a pagar vos gastos, ¿sí? Si yo te hago como importación
vos te dejan el contenedor en Buenos Aires, tenés que retirar la documentación del agente, ¿sí? Que tiene tu documento de transporte, y le tenés que pagar $700 de gasto, ¿sí? Te das la vuelta, se los entregas a tu despachante, y tu despachante tiene que hacer toda la liquidación de importación, y hay que pagar los impuestos. Hay que pagar los honorarios de los servicios, hay que pagar el puerto para usarlo, para poder verificar, porque eso va a bajar en una plazoleta, en un puerto, y eso es un servicio que brinda, ¿no? En Buenos Aires hay 3 terminales, las grandes son Exolgan, Terminal 4 y Terminal Río de la Plata, ¿sí? Son las más conocidas. En Zárate tenés Terminal Zárate, en Rosario tenés Terminal Puerto Rosario, ¿sí? Son plazoletas privadas que ofrecen el servicio con toda la maquinaria para poder operar un contenedor. También tenés puertos en Corrientes, que son fluviales, que reciben contenedores de exportación, por ejemplo, de carbón, y se van abriendo cada vez más puertos como para poder operar y para poder hacer más sencilla la cadena. ¿Sí? Bueno, ok, seguimos. Perfecto. La normativa anterior. Venimos de un lugar en donde era bastante restrictivo importar. No importa por qué, había un combinado de cosas que eran obligaciones, discrecionalidades, requisitos. Bueno, todo ese tipo de ese combo de cosas que se necesitaban antes. Solo quiero nombrar algunas, como por ejemplo la capacidad económico-financiera. Probablemente si operan la han escuchado. Era un número, un algoritmo que no se sabía de dónde provenía, si del IVA, si de ingresos brutos o de qué, en donde te indicaba qué cantidad de dólares podías adquirir o qué podías importar. Si vos querías traer una cosechadora, por ejemplo, de, no sé, $200.000, tenías que tener una facturación acorde a esos $200.000. Probablemente tu despachante te hubiese pedido que factures absolutamente hasta el aire que respirás para poder hacer ese negocio, lo cual era improductivo 100%, pero era la única manera de poder de hacer importaciones. Había que elevar alguno de los datos contables en términos financieros para que el algoritmo tome que vos estabas facturando lo suficiente para llegar a ese importe, o mismo estar rodando en ese valor, ¿sí? Había un montón serían como organismos que lo único que intentaban era ayudar o promover, pero hacían todo lo contrario. Un caso ejemplar era el RECAR con el carbón, el RUCA, el poco acceso para poder hacer a nuevos exportadores que querían operar la cadena de granos o pecuaria. En general era bastante restrictivo o muy burocrático. Para dar unos casos, desde ya obviamente la más importante, que ya venimos de tiempo atrás, ¿no? Las DEHAI, la CEDI, la CIRA, la CIMI, todos esos nombres son nombres de lo mismo, que son las licencias. La licencia es un instrumento que utilizan los países para poder intervenir en las operaciones de comercio internacional. Generalmente no son discrecionales, generalmente tienen un porqué, y está bien marcada cuál es el tiempo máximo, ¿no? No podés intervenir más de 60 días sin dar respuesta favorable, ¿sí? Acá sucedía que había empresas que querían importar y durante un año no les aprobaban nada. Pero bueno, estaba atado a otros factores que, por ejemplo, tenía que ver con la demanda de dólares, la brecha que había. O sea, era una cosa muy macro que impactaba en el comercio internacional, ¿sí? Eso es de donde venimos, ¿no? De un comercio exterior bastante, de un seniority alto, que es lo que decía al principio, de unos saberes muy, muy puntuales y necesarios, en donde necesitabas ser muy experto o tener un equipo experto para poder trabajar en comercio internacional, para que te puedan ayudar, ¿sí? En donde si tenías un contenedor viajando y se te vencía esa CIMI, no te garantizaba que vos la presentes de nuevo y te salga aprobada, ¿sí? Quizás te llegaba tu contenedor y se te había vencido la CIMI porque tu proveedor tardó mucho en entregar.
ese tipo de cosas eran muy complejas. Y ni hablar de que había un momento en donde había 3 vencimientos para el mismo papel, ¿sí? Nosotros teníamos una planilla complejísima, donde una importación se te podía vencer en 3 momentos distintos y tenías que prorrogarla en una ventanita chiquitita, y si no la prorrogabas se vencía. Era bastante complejo, pero aún así las operaciones salían. Imagínense, ahora yo voy a pasar a la normativa actual, de una libertad que al principio a nosotros nos llamó la atención porque era... ¿Vieron cuando a una persona que está, imagínense, no, para que vean de este lado, sumamente restrictiva, y de golpe te dicen, mirá, ahora podés operar y no me tenés que hacer esto, ni aquello, ni esto, ni aquello, y uno sigue con esa inercia de tener que seguir presentando cosas o el miedo de que pueda llegar a suceder algo como un vencimiento. Un poco lo que alentamos acá es estar actualizado para no ser como regular uno desde la historia lo que está desregulado, ¿sí? Por ejemplo, si yo me quedé con la historia vieja de que no podías exportar carbón, hoy sí lo puedes hacer, ¿sí? Sin ningún tipo de permiso de nada. La aduana y ARCA tienen que hacer los controles necesarios para que eso sea lícito y esté totalmente impecable. O sea, que ustedes pueden importar absolutamente todo. No tienen que tener facturaciones, no tienen que tener permisos. Se inscriben hoy, mañana pueden hacer una operación de comercio internacional sin ningún tipo de problema. Inscribirse en el registro IMEX, en el registro de importadores y exportadores, en 5 días están dados de alta, no tiene costo de estar adentro, y pueden operar, ¿sí? Si tienen un organismo que controla su trabajo, como puede ser SENASA, sí es necesario tener eso bien prolijo, pero de entrada para importar no necesitarían nada extra, salvo que algún organismo lo pida. Sí, sí, Lucila. Antolín, te consulto, ¿es lo mismo para empresas que para personas físicas? Sí, con personas físicas tenés... No, ya sé que entiendo la cantidad de... lo que pueda llegar a tener que presentar, digo, la facilidad, digamos. Es exactamente la misma. Eso. Sí, como física no tenés algunas ventajitas en términos o ventajas en términos cambiarios que las personas jurídicas no. Ahí hay un doble clic que hacer con el tema de los dólares, de la parte cambiaria, después se lo voy a aclarar. Las personas jurídicas tienen un bloqueo de parte de los dólares, ¿sí? Que las personas físicas no tienen. Ahí habría que ver cómo trabajar esa parte, pero en sí la estructura de impuestos es exactamente la misma. Las velocidades son las mismas. Contablemente, obviamente, un contador te va a decir que una persona física está más vinculado con su cotidianeidad que con una persona jurídica, que puede dividir mucho la vida privada de lo comercial, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Para la aduana, mientras que esté inscrita la actividad que vos desarrollás, como mínimo, está perfecto. Sí, en el código de actividad en ARCA, ¿no? Me refiero. Gracias. Voy a ir con importaciones. Un poco les estuve haciendo un poquito de información anterior, pero voy a ir con los requisitos básicos, lo que se necesita, por ejemplo, para traer algo bastante... voy a poner un ejemplo sonso, pero no sé, un marcador, por ejemplo. ¿Sí? Necesitas ser una persona física o jurídica, no pueden ser monotributistas, ¿sí? Independientemente de que se pueden inscribir, al momento de hacer el despacho no se puede, ¿sí? Está prohibida la importación de monotributistas. Y no lo hablo en términos de que no puedes absorber el crédito fiscal, que es grande en las importaciones, sino que el sistema Malvina o María no te deja, ¿sí? Te va a dejar avanzar, te va a dejar hasta el último minuto, pero cuando uno quiere registrar esa importación y numerarla, te dice que no tenés la personería, el alcance de la personería como para poder hacerlo, ¿sí? Están incorporados en el registro IMEX, que nosotros decimos IMEX es de importador-exportador, ¿sí? Es un registro que uno ingresa, es como operador de comercio exterior, se hace todo online, y hoy día es más sencillo porque no necesitas una garantía. Tampoco era un problema porque a plata de ese momento, cuando se necesitaba, con 7.000 pesos de una póliza, era suficiente.
tampoco era un problema, pero bueno, eso lo quitaron como para que ni siquiera tengas que ser un requisito. Vos hoy online en 5 o 7 días puedes darte de alta. Hay que hacer todo un recorrido que son algunos pasos, pero lo puede hacer uno y no tiene costo de permanencia. Durante un año puedes estar sin operar, luego habría que ver si el sistema te quita del registro por no operar, ¿sí? Tenés que tener un proveedor validado, ¿sí? O un cliente validado, ahora lo van a ver en exportaciones, y un despachante de aduana que básicamente lo que hace es como liderar tu operación, ¿sí? Ayudarte a construir ese camino, de ir consolidando esa idea, que en realidad sería un despachante de aduana más vinculado al consultor. Para que ustedes sepan, hay 2 tipos de servicios en general que se ofrecen. Uno es el consultor integral, en donde vos decís, yo estoy en el punto A y quiero llegar al punto B. ¿Cómo hago esa transición? ¿Cómo trazo ese puente? Bueno, ahí va a haber un consultor en donde va a involucrarse al 100% para que vos llegues a ese punto B. Y después tenés un servicio de despacho de aduana en donde te dicen, vos tenés que tener equipo interno, vos tenés que darme toda la información curada, vos tenés que tener equipo, yo recibo información, te hago la declaración, te la devuelvo. ¿Sí? Yo hago una sola parte dentro de la cadena de suministro, hago solamente un eslabón bien marcado. Están esos 2, es importante que identifiquen, ¿sí? A la hora de contratar, qué grado de ayuda precisan para saber qué grado de asesoría necesitan recibir, ¿no? Y les hago una hoja de ruta de importación. Voy a acelerar, no sé cómo estamos de tiempo. Bien, voy a acelerar. Hoja de ruta de importación, ¿sí? ¿Cómo se empieza? Con una búsqueda de proveedor, que en realidad antes de eso hay una búsqueda de una necesidad puntual. Yo básicamente digo, si ustedes están queriendo importar, probablemente les convenga iniciar el proceso por donde más les aprieta el zapato, ¿sí? Que es donde más impacto van a tener. Si ustedes tienen un insumo que les están entregando con plazos que no les están haciendo competitivos, están en un precio que no es competitivo, o les está afectando demasiado, yo empezaría a trazar un camino sería como reemplazar ese proveedor local, ¿sí? Ahí hay un poco de oro en polvo que ustedes quizás si empiezan este camino van a empezar a ver algún caminito de migas que pueden empezar a ser más como curiosos con los empaques que reciben, para poder ver etiquetas, para poder ver algo que pueda detectar como, ahí tengo una marca. Entonces eso es un punto, es la punta del ovillo como para empezar a ver el proveedor, si ustedes quieren ir a reemplazar eso, ¿no? Es un buen punto de inicio, porque ya hay un desarrollo, ya ustedes le comprarían a quien ya les vende, ¿no? Estarían acortando su cadena, ¿sí? Con lo cual ahorrarían bastante dinero. Ahora, suele suceder también que esos proveedores locales son representantes, en donde ahí hay un bloqueo, ¿sí? Si ustedes se contactan directamente con China, probablemente le digan, por el volumen que opera su cliente del chino, para hacer un caso concreto, le va a decir, contáctalo a él, porque me compra 20 contenedores mensuales. Entonces, obviamente, va a querer, lo tiene como representante o no lo quiere perder abriéndole el juego, ¿sí? A veces. Sí. Perdón por hablar, pero hay mucha mugre por ejemplo, si hablamos de China en cuanto a proveedores fraudulentos, o ¿hay problemas con eso? ¿O en general no? No, en general no. Yo les diría que tienen más problemas en lo que es el phishing, que es esta cosa de que ustedes empiezan a contactarse con el proveedor y les aparece un hacker en el medio que les empieza les hace simular de que están hablando con el proveedor. Es más propenso eso que el proveedor sea un estafador, ¿sí? Sobre todo ahí tenés que es un poco lo de la validación, ¿no? Uno tiene que buscar en sitios que les ayude, ¿no? Por ejemplo, con la reputación. Yo siempre no, pero en muchos casos les pido que validen con muestras, ¿sí? Si se puede, ¿no? Claramente si uno trae una retroexcavadora no puede, pero si se puede y lo permite el producto, sí validarlo contra muestras, porque uno puede ser buen negociador, pero a veces sucede que el chino te negocia con calidad. Entonces, eso es importante. Si ustedes tienen un producto y tienen una necesidad muy puntual de la calidad, déjenlo muy en claro,
porque probablemente si les negocian el precio, le van a decir que sí, pero quizá le entreguen una calidad menor. ¿Sí? Pongo un caso, por ejemplo, no sé, una tela, la cantidad de hilos, bueno, o quizá el gramaje por metro cuadrado, o no sé, la potencia del producto. Bien, tienen que ser sobre lo que necesitan, que no se negocie, tienen que ser muy claros con su proveedor, diciendo, esto necesito que sea así, no se puede negociar. ¿Sí? Esta calidad, este HP, este grosor, este gramaje, lo que fuere. ¿Sí? Y validarlo contra muestra. ¿Sí? No hay nada mejor que recibir una muestra y empezar a ver eso hecho realidad, ese camino, ¿no? En una escala hiper pequeña. Pero ahí tenés una importación, ¿sí? Cuando importas una muestra. Hoy día podés pagarla con tarjeta de crédito y te llega directo, o hacerlo a través de un desarrollo total, ¿no? De traer dentro de ese muestreo, traer un catálogo más alto, ¿sí? Qué sé yo, 100 productos, los puedes traer como muestra. Obviamente pagan aranceles, paga todo, no se obvia nada, pero es una buena manera de validarlo, ¿sí? Para hacer un aterrizaje, ¿viste? Correcto. Después... Javier tiene la mano levantada. No sé. Bien. No, soy yo, Emma. Tengo una pregunta, Antolín. Vos recién hablabas de precio poco competitivo. Sí. ¿Hay algún indicador, algo que a vos vos digas, che, este producto está a la mitad en Estados Unidos y acá me cobran, bueno, tengo un sobreprecio, digamos, del 200%? ¿Hay algún indicador que a vos te permita decir rápidamente, digamos, si vos estás pagando algo muy caro respecto a lo que vos lo podrías para atravesar todo este proceso de importación-exportación? Sí, eso se puede. Nosotros tenemos sistemas que lo que hacen es, por la posición arancelaria, ver a qué precio lo están comprando. ¿Sí? Entonces vos me decís, mira, yo quiero traer una cosechadora, marca tal, modelo tal, y yo puedo ir a la base y ver a qué precio se comercializa o a qué precio lo importan. A vos eso te va a dar una idea de si estás en precio o no, pero también cuando entres a estas plataformas chinas vas a encontrar una dispersión gigante de precio, ¿sí? Ya si es un buen precio el que vos ves y hay una diferencia brutal, es un buen camino para entender de que ahí hay mucha tela para ganar, ¿sí? Mucho camino para ganar, ¿sí? Si vos estás comprando algo que vale 3,50 el kilo, por ejemplo, y lo ves a 0,50 centavos en China, haría yo el ejercicio de la viabilidad, ¿sí? Digo, ok, hay mucha diferencia entre un punto y el otro. Desarrollar el negocio y ver si rinde a esos precios que están publicados. ¿A eso te referías? Sí, y quizás ni siquiera a un nivel de traerme un container, pero yo, por ejemplo, por decirte una situación muy práctica, ayer estaba viendo una motosierra acá, me sale comprarla a un palo 200, y la veía en Amazon y me sale $400. Es decir, yo estoy pagando acá 2 veces y media lo que piden en Estados Unidos. Entonces digo, che, bueno, acá hay una oportunidad de tratar de traérmela y no comprársela al representante local, ¿no? Claro. Mirá, si vos siempre puedes traer ese tipo de productos, lo puedes traer y hasta ahí lo puedes traer por... yo estoy hablando siempre del régimen general, ¿sí? Vos tenés 2 regímenes. El general, que es el del despacho, el de la mercadería que está con contenedor, o que es aérea, que es comercial, que necesitas papeles, que tenés intervenciones de bancos, etc. Pero también tenés una vía que es simplificada, que la utilizan los courier, DHL, UPS, FedEx. Hasta $400 vos podés traer y solo pagás el 21 de IVA, ¿sí? Vos podrías traer una unidad para consumo personal y podrías, si vale 400, con flete incluido con todo, pagarías solamente el 21 de IVA, ¿sí? De esos $400. Lo cual hace que vos... O sea, todo es tendiente a vean esto, ¿no? La bajada del gobierno es... Hay que bajar la inflación, ¿sí? No importa cómo. Abriendo mercados, en donde en lugar de este ejercicio que te está pasando a vos, Javier, es, che, pero acá la compro a tal dinero y afuera la veo a tal, la compro afuera. Y entonces obliga al mercado interno a empezar a bajar y a bajar a martillazos
los precios, a mejorar los costos, a ser más eficiente, a tener un trabajo muchísimo más comprometido, ¿viste? Con los costos. Cuando solamente no puedes importar y solamente tenés 3 proveedores, quizá no te interesa tanto a qué precio, si sale más caro o más barato el puerto. Pero cuando sí tenés la necesidad real de mejorar porque te está entrando competidor, porque el mundo está compitiendo con vos, porque le quiere vender a los argentinos, ahí te comprometés y decís, ok, esto ya es en serio, me tengo que ocupar. ¿Sí? No puedo pagar este dinero, tengo que bajar este costo. Se trata de eso, ¿sí? Bien asesorado, uno puede acceder y comprar lo que quiere de donde quiere, pero si vos las querés para comercializar, lo podés hacer, hay algunos límites, ¿sí? Pero yo, a ver, a lo que voy, si tenés una diferencia muy grande, 1-3, 1-4, es digno de hacer el desarrollo, ¿sí? Y después hacer como ese doble clic de la parte de ver hacer el análisis de mercado, de ver a cuánto lo trae mi competencia. Nosotros podemos ver con Quid, vos me das el Quid de una empresa, yo puedo ver todas sus importaciones. Sí, eso lo vemos por sistema. Tengo una consulta. Un producto que vale 100 en China o en Estados Unidos, sí. en rasgos generales, ¿no? ¿Cuánto me sale puesto acá? ¿150, 140? Que te sale 100 en China. Es bastante, tenés mucho que depende del valor y tenés mucho que es costo fijo, pero yo te diría que si vos traes en unas cantidades considerables, o sea, bien, sin tengas una inversión grande, acá le decimos, bueno, no importa, pero a cuenta así simple y llana, podés hacer, marcarle el 100% con IVA incluido, 110% con IVA incluido y te queda puesto acá, ¿sí? Como para hacer un desarrollo como rápido, ¿sí? Lo compro 1, me queda 2. ¿Qué costo? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Compras a 100 y te queda acá puesto en 200 o en 100? En 200 con los IVAs incluidos. Okay. Eso de costo tuyo, obviamente. Ese es el flujo financiero, el contante y sonante que vos necesitas. Bien, ok. Necesitarías 210, $215, algo que compraste a 100, de flujo financiero, del dinero que vos precisás para hacer la operación. Después, si vos tenés de esos 210, el 50% es IVA, o el 25% es IVA, es otro cantar. Vos, en importación se paga todo anticipado, ¿sí? Vos llega a la mercadería y tenés que pagarle todos los impuestos al Estado de lo que irías a ganar. Por ejemplo, IVA lo pagás anticipado. Antes de vender un clavo, tenés que pagar el 21% de IVA de esa importación. Tenés que pagar el 20% también de IVA, o sea, tenés 41% de IVA en la mayoría de los casos. Tenés ganancias e ingresos brutos. Y eso lo tenés que pagar anticipado, antes de facturar siquiera, antes de vender siquiera. Por eso, importar es un negocio si vos facturás. Cuando hay una matriz en donde tenés un mix, es caro porque todo ese IVA que vos ya pagaste no lo recuperás en la venta, porque vos cuando vos vendés 100 más el 21% y ese 21% ya lo pagaste, lo tenés que recuperar porque está en tu crédito fiscal. A nivel financiero tiene que volver con una factura. Si vos no facturás, se genera eso que se transfiere a costo, ¿sí? Entonces es una matriz que está hecha para obligar a facturar y tiene que ver eso, ¿no? El doble IVA. Igual se está hablando hay certificados que te pueden sacar el doble IVA para pagar solo uno, y se está viendo eso de bajarlo también, ¿sí? Para que en el flujo financiero no sea tan pesado, tan paquidermoso hacerlo, ¿sí? Bien, buenísimo. Pregunta. Sí, Javier. No, indudablemente estamos hablando ya de la parte de impuestos, que es lo que más pesa cuando vas a hacer una importación, que te está llevando el 40-50%, que por supuesto en una etapa inflacionaria era monstruoso. ¿Y eso cómo lo recuperas? ¿Con la venta o reintegros? ¿En importación? Sí. El IVA que vos ya pagás adelantado lo recuperás con tu facturación. Vos vas a comprar un producto que vale 100 y vas a pagar 150, pongámosle, de impuestos, ¿sí? Para hacer un cálculo rápido, el 50% del CIF es impuestos, se paga de impuestos. Si ustedes traen $100 CIF, le tienen que agregar $50 de impuestos, ¿sí?
Porque tenés 21, 20, 41, y después tenés 6 de ganancias y 3 de ingresos brutos, que suma 9. O sea, tenés 50. 41 más 9, 50. Eso es impuesto, es crédito fiscal. Además tenés derecho de importación, que eso va aparte. Pero lo que queda dentro de tu estructura contable, como todo ese IVA. a favor, exacto. Yo le digo IVAs a todo, a ganancias. Sí, IVA. sí. Claro. Y vos vas a estar deseoso de facturar, porque, escúchame, yo ya pagué esos $50 ya por unidad, ya los pagué. Y cuando facturás empezás a recuperar de manera financiera ese IVA. ¿Sí? A vos te van a pagar esos $100 más $21 de IVA. Pongámosle, ¿no? El ejemplo. Entonces ahí empezás a recuperar. Por eso, si uno tiene una estructura en negro, el IVA es costo, siempre. No importa. Acá hay mucho impuesto. Es un poco lo que piden los importadores, ¿no? Y ni hablar cuando exportás, ¿no? Que tenés insumo importado a precio oro. Es brutal todo el IVA, todo el impuesto que uno tiene adentro de su estructura de costos, ¿no? Vos tenés mucho IVA volcado dentro de un montón de insumos. Fertilizantes, esto, aquello, digo, todo tiene IVA y vos estás produciendo con eso. Tenés que estar muy afilado, y un poco los exportadores piden equidad en las reglas, porque te entra un producto de afuera totalmente desarrollado en términos de productividad, de escala, de todo, y acá no te acompaña la escala y hay un montón de cosas que son difíciles. Entonces un poco hay que inyectar ahí un poco de ayuda para los exportadores. Juan. Una pregunta rápida. Vos, como que estás toda la parte de despacho y demás, ¿qué porcentaje viene de China? Hoy está llegando casi el 80%, 90%. ¿Cómo es un poco la distribución de las importaciones? Mira, eso, China pica en punta, Brasil. Sí, China, Brasil. Te lo puedo. Eso está en INDEC. El informe salió ayer, 14. Está el informe de lo que es el tráfico de la balanza. Se lo puedo pasar a Emanuel para que lo comparta también, y ahí pueden ver el ranking. Tenés un ranking por matriz, y después tenés por países, ¿sí? Cuáles son los países que más le venden a Argentina y el que está desbalanceada, que tiene una balanza negativa, exacto. Para con Argentina, pero bueno, porque no le exporta. Chile, por ejemplo, Argentina le exporta, pero Argentina no importa nada de Chile. Entonces es deficitaria para Chile, por ejemplo, porque Argentina le exporta bastante a Chile. Pasa ese tipo de cosas están ahí. Yo se lo voy a compartir, lo tengo bajado, se lo comparto a Emma para que lo suba con toda la información. Yo recuerdo que antes existía en la Fundación Exportar. ¿Correcto? No sé si sigue funcionando, ¿no? Va cambiando de nombre. Ah, ok. Antes siempre estaba toda la nomenclatura de todos los importadores, digamos, de afuera, ¿no? Por supuesto, que importaban productos argentinos, con necesidades de mercadería. ¿Eso sigue existiendo, sigue estando? ¿Hay alguna para conocer proveedores y todo eso, o clientes, mejor dicho, ¿se puede buscar en algún lugar eso? Sí, depende de la escala del negocio que vos quieras hacer. Es la recomendación. Si vos querés empezar en un negocio de desarrollo de corto plazo, en donde querés generar un impacto alto, porque tenés una dispersión muy grande de precio, por ejemplo, 1 a 5, y vos decís, acá tengo o sea, lo compro, yo lo consigo a 1 y acá se está vendiendo a 5. En el medio es imposible que me salga dentro de la cadena, tenga ese costo. Entonces, quizá ahí puedes ser más reactivo e ingresar a las plataformas de Alibaba, como para poder empezar a contactarte con proveedores y ver sus calificaciones. Tener una licencia de Alibaba no es caro, pero la reputación lleva mucho tiempo y hay mucha inversión de tiempo, de personal, de recurso humano para sostenerlo, para generarlo, para crearlo. Hay un valor de la reputación hoy en día, ¿sí? En lo que es el mundo global.
una de las cosas que más se busca es la reputación, ¿sí? Que es algo que las calificaciones, todo eso es un intangible y cuesta mucho dinero crearlo y se pierde muy rápido. Entonces, es bastante fiable Alibaba para eso. Si el desarrollo es más grande, yo te recomendaría que utilices Cancillería, por ejemplo. Cancillería es un empleado tuyo, ¿no? Bien. Es una consulta. Sí, por favor, Marcelo. He hablado de importación de cosas usadas, qué sé yo, cosechadoras, tractores, sembradoras. Correcto. ¿Eso tenés alguna información al respecto? Sí, es uno de los puntos que voy a tocar al final. Eso el 17, hace más o menos casi un mes, se eliminó, pero no se eliminó del todo, ¿sí? Hoy se pueden traer productos usados, ¿sí? Y repuestos para los bienes usados para los bienes. A ver, acá tenés un doble tema. En lo que sucede con los repuestos, muchas veces lo que uno tenía una máquina, por ejemplo, de 1980, de 1970 o lo que fuere, en donde los repuestos en sí a veces tenían cierto como destrato, pero por el tiempo que pasó. Entonces aduana detectaba que era mercadería usada. Por ejemplo, no sé, algún tirante o algún poste o lo que fuere, que se es repuesto de una máquina y tenía arrumbre o tenía signos de estar oxidado o lo que fuere. Entonces aduana intervenía y indicaba que era usado. Hoy en día eso ya no es posible de que te lo denuncien, ¿sí? Aduana, porque los repuestos usados se pueden traer. El tema es, no todas las máquinas se pueden traer usadas, ¿sí? La posición, ahora lo voy a comentar, pero eliminaron 500 posiciones prohibidas, pasaron de 1100 a 600, ponele, ¿sí? Las posiciones que no se pueden traer. O sea, hoy de 1100 que había, que no se podían traer, ahora hay 600, perdón, ¿sí? De cosas que no se pueden traer usadas, ¿sí? En el medio hay motores, diésel, hay un montón de mercaderías ahí que no se pueden traer todavía usadas, ¿ok? Pero es muy técnico. Uno tiene que decir qué quiere traer para que el consultor te diga si puede o no. Técnicamente hay un anexo de una resolución que están las posiciones, los numeritos nada más. A ver si lo tengo. Y puedo ser como bastante ejemplar con eso. No te quiero hacer perder. Pero también se lo puedo compartir el anexo. Es el anexo 2 de la resolución 909, que es una resolución vieja que establece un montón de reglas, ¿no? Dentro de ellas lo que no se puede importar usado, ¿sí? En ese anexo está actualizado y hicieron esa limpieza. Más adelante yo te voy a hacer te voy a comentar puntualmente de ese tema, ahí si querés te puedo responder la consulta más específica con esa plantilla, si querés. Perfecto, gracias. Sí, porque inclusive el comentario que me llegó es que en realidad vos podías importarla, pero no lo podías comercializar por 2 años. Bien, creo que está ampliado eso. Pero ahora te lo comento, porque lo que se eliminó es un certificado, ¿sí? Entonces a veces se confunde lo que es el certificado, que es el permiso para importarlo, con todo lo demás. Son dos cosas distintas. Antes vos para tener una máquina usada la presentabas en aduana usada y automáticamente te decían, está prohibido. O sea, reembarque. Porque tenías una prohibición no económica. Vos tenés prohibiciones de todo tipo. No tenés la licencia, no puedes importarlo. No tenés este permiso de ANMAT, no puedes importarlo. Lo mejor que te puede pasar es que tengas un tema arancelario, porque pagás la diferencia de los derechos, una multa y sacás la mercadería. Pero cuando no tenés un certificado del SENASA para traer, no sé, X producto, no lo podés ingresar. Lo tenés que reembarcar y sacarlo del país. Con las máquinas pasaba eso. Automáticamente lo veían con signos de uso, decían prohibido. El tema de lo que es la venta, lo que si lo incorporás en tu patrimonio contable, todo eso es... tendrías que revisar a ver si cambió o no cambió. ¿Hay algún detalle puesto en la resolución, en la actualización? En realidad se actualizó con un decreto, ¿sí? Pero lo que hace básicamente es eliminar para muchos productos ese permiso que te llevaba un año conseguir. Y lo tenías que conseguir
a costa de golpear puerta y puerta y puerta, porque tenías que tener mucho... Tiene que ser una máquina muy específica que no se produzca acá, que ese proceso productivo no lo puedas reemplazar. Era todo muy... una auditoría muy restrictiva. Bueno, hoy lo quitaron para la mayoría de los productos, sí. Pero lo que hace es ayudar a que no te puedan detener un producto cuando, por ejemplo, está acá internamente. A veces nos pasaba que había un producto que estaba, no sé, una bomba hidráulica estaba testeada y tenía símbolos de aceite o lo que fue, o de líquido, y decían que estaba usado y en realidad estaba testeado. Bueno, hoy en día ese tipo de cosas aduana ya no las puede hacer, ¿sí? Que ayuda mucho, ¿sí? Entre otras cosas también abre la puerta a lo usado, ¿sí? Que ahí está la cámara, ¿no? Que está peleando para que no se sigan eliminando posiciones arancelarias. Bien. Sobre eso. Bien, vuelvo sobre la ruta de importación, ¿sí? La búsqueda de proveedor, una validación, la negociación de precio, no afectando calidades, que es lo que decía anteriormente, y validando a través de muestra. Eso hace también de que haya bastante... en lo personal, ahí entusiasma bastante recibir muestras, validar y ver todo ese trabajo como condensado en eso. Está bastante bueno. Después, una vez que uno se analiza y testea ese producto, tiene que ver la viabilidad y análisis del negocio, es si mi precio al que yo llegué es el adecuado, si mis costos están alineados con mi precio de venta, si yo llego o no llego, si tengo que escalarlo, tengo que subir el volumen, etc. Acá lo que nosotros solemos hacer es un flujo de caja, ¿sí? Que es el contante y sonante que una operación necesita. Muchas veces, que eso responde a la pregunta clásica de ¿cuánto me queda puesto en Buenos Aires? ¿O cuánto me queda puesto en Rosario? ¿Cuánto me queda puesto en mi planta? ¿Sí? Si yo compro algo a 10, que es lo que hablabas vos, Emanuel, si yo compro algo a 10, ¿cuánto me queda en la puerta de mi depósito? Bueno, ahí hay que hacer un flujo de caja. Hay que agarrar tu negociación, tu precio, dónde te deja las cosas y empezar a construir hacia Argentina toda la estructura de costos. Clasificar ese producto, ver lo que es costo de lo que es crédito. Y ahí nosotros lo que discriminamos es eso, ¿no? ¿Qué es costo, que va directo al producto, y qué es crédito, que te queda en tu contabilidad, ¿sí? Que se paga dentro del costeo. Están hasta el IVA de los comprobantes de las facturaciones que vas a recibir. O sea, el 100% del flujo de caja, ¿sí? De la liquidez que vos precisás. Porque muchas veces uno dice, bueno, yo quiero invertir $20,000. ¿Cuánto tengo que comprar para invertir hasta $20,000? Esa es una pregunta que hay que ponerse a trabajar para ver cuál es tu poder de compra, ¿sí? Y ver la viabilidad de la inversión y el impacto también en tiempo, ¿sí? Porque a veces, si por indecisión se atrasa mucho, bueno, yo no estoy generando ganancias, porque sepan que un contenedor de China hacia acá no está bajando de 40 a 45 días de tiempo de tránsito, de agua. Con lo cual, si tu proveedor tiene 30 días para copiar el producto, tenés 75. Más 5 días acá en Buenos Aires que yo tengo para entregarte, ya hacen 80, ¿sí? Si vos empezás a atrasar eso, vas atrasando también tu impacto en la facturación y lo que fuere. Después, gestión logística internacional. Eso es, los agentes se contactan para poder hacer que el contenedor se complete y viaje. Pago de impuestos y costos logísticos, ¿sí? Eso cuando llega a Buenos Aires, ¿sí? Se enumera la importación cuando uno paga los impuestos, ¿sí? Eso se paga directamente al Tesoro, como pagan una declaración jurada de IVA, ¿sí? Se hace un BEP y se paga directo a ARCA. Se verifica ante aduana, se libera la mercadería, se entrega a depósito y se hace el control de stock, se cierra la operación. Y acá no estoy poniendo lo cambiario porque es bastante fluctuante, ¿sí? El momento de pago de la mercadería, ¿sí? Eso no lo estoy poniendo acá porque es como va en paralelo, porque es bastante específico, ¿sí? Voy a las exportaciones. Sí, los requisitos, responsable inscripto como mínimo o jurídica. Acá sí el monotributo vale, ¿sí? Se pueden hacer exportaciones siendo monotributista. No es lo más eficiente, pero se puede, el sistema te deja. En importación no se puede. Hay que incorporarse en el registro, igual que como importador. Es el mismo registro, ¿sí? Si uno se hace para importador, también se hace para exportador. Un cliente validado y el despachante que lidere la operación, o un equipo que lidera la operación para hacer la operación.
Ahora, en exportaciones son más las preguntas que las respuestas, ¿sí? Las preguntas son básicamente estas, ¿no? ¿Cómo estoy parado yo para poder para poder empezar a exportar? Se comienza con la intención, pero uno tiene que darse vuelta y mirar adentro y hacerse estas preguntas, ¿sí? Para conocer cómo puede ir hacia ese desafío de exportar, ¿sí? Exportar o importar es un músculo, entre más lo desarrollás, más fácil se hace todo, como en general, ¿no? No las voy a ahondar, son bastante concretas, después Emma se los comparte. Pero esto está bueno que se lo pregunten para saber dónde están parados, ¿sí? Si esto es binario, es sí o no, y si no, ¿por qué? Y empezar ahí a trabajar, ¿sí? Acá hay una segunda etapa de preguntas, ¿sí? Tenés la gestión de personal, la experiencia, ¿sí? Tenés recursos financieros, tenés que autoapalancarte o tenés que cobrar del exterior anticipado. Bueno, una serie de cosas que son súper importantes. Entre otras cosas, una de las más importante también es el armado del precio FOB, es como la condición más clásica mínima a la hora de exportar, ¿sí? A ver, acá parece chino esto, pero uno cuando empieza a leer las referencias y está enmarañado en todo lo que son los costos de su industria, son bastante sencillos, solamente hay que despejar, ¿sí? Es una de las maneras, ¿sí? Esta no es la única, esta es la manera más de manual para poder establecer un FOB. Tengo que hacer un FOB, te van a pasar esta fórmula con estas referencias. Uno reemplaza las referencias por valores y le va a dar un precio, ¿sí? Totalmente teórico, ¿ok? Después hay un montón de otras maneras. A ver si dentro de esta referencia, ¿sí? Estoy bien o estoy mal, cómo la mejoro, cómo la optimizo, tengo que subir la escala. Bueno, todo eso está en las preguntas anteriores también, ¿no? Pero hay que empezar a trabajar sobre el precio FOB como punto de inicio para exportar. Reglamentos técnicos es SENASA, ANMAT, INAL, CEDRONAR, Secretaría de Comercio. Todo eso nosotros le llamamos reglamentos técnicos. En el mundo funciona eso, ¿sí? Un poco cuando se negocian aranceles, o un poco lo que hace Trump es monetizar o cuantificar cuál es el acceso que tiene Estados Unidos a los demás países, ¿sí? Para que entiendan, Estados Unidos le dice, mira, yo para que vos ingreses acá a una golosina, yo no te pongo ningún reglamento técnico para que vos ingreses a una golosina acá de Estados Unidos, por ejemplo. Pero vos, Argentina, me haces inscribir a mi cliente, lo haces inscribir, le mandás auditorías y le haces cumplir con un montón de requisitos que son aparte de mis estándares, o están muy por debajo de mis estándares, y aún así me los pedís. Bueno, eso son barreras, ¿sí? Acá para importar tenés todos esos organismos que establecen reglas para que el consumidor esté bien informado y obviamente cuide que compre informado para evitar estafas y además para cuidar la salud de la población. Esto es un tema importante y te lo da la posición arancelaria, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del sorgo forrajero, si lo querés exportar, te va a pedir INASE, por ejemplo, si es para siembra, o te va a pedir si es o SENASA, por ejemplo, ¿sí? Que vos tengas que hacer un certificado es un reglamento técnico, ¿sí? Voy a la normativa cambiaria, que es bastante... Todos los jueves se actualiza, ¿sí? Todos los jueves sale un comunicado del Banco Central donde informa novedades. En general son de regulaciones, ¿sí? Antiguamente eran regulaciones. Hoy tenemos esta actualidad, ¿sí? Dentro de lo que es el mercado para Expo, se eliminó el 80-20 que se llama coloquialmente blend. Era 80% mercado de cambio, que era mercado libre de cambio, el oficial, y el 20% bursátil, ¿sí? Eso se eliminó. Es una de las cosas que le pedía al fondo, porque estaba vendiendo dólares más caros de lo que los adquiría, entonces, o de que los vendía a los importadores. Entonces, era uno de los requisitos y lo terminó eliminando, ¿sí? ¿Qué hizo? Es hacerlo flotar para que el propio exportador, a la hora de liquidar esos fondos del exterior, lo haga al mejor tipo de cambio con un corredor o mismo con el banco, ¿sí? O sea que estarían parejos el oficial y el bursátil, por así decirlo. Los trata como de achicar esa brecha. Y
Y bueno, la importación ahí es un caso en particular, ¿no? La importación hoy no está del todo liberada. Le voy por casos. Esto se divide en 3. Anticipado, vista y diferido. Anticipado es cuando no se embarcó. Vista es embarcado, o sea que ya tengo un BL, eso el contenedor ya subió al barco, ¿sí? Y tiene fecha. Y diferido es después de embarque. El día 1 después de que embarcó ya es diferido, ¿sí? O contra despacho. Ahora, anticipado, que es lo que más recurren, porque el chino no te va a enviar mercadería si no le pagas anticipadamente. Acá tenés 2 cosas. Tenés en pesos y en dólares, ¿sí? En pesos, ¿sí? Tenés bienes genéricos, que son todo lo que no es un bien de capital. No se puede, ¿ok? Vos querés tener un clavo, no lo puedes pagar anticipado. Ahora, querés tener una máquina que está catalogada como máquina, como tal, se puede pagar 30 anticipado, 50 contra el BL, o sea, embarcado, ya tenés un 80%, y el 20 restante una vez que vos ya tenés la importación numerada. Numeraste la importación porque eso ya llegó a Buenos Aires o al puerto que fuere. Tenés el despacho de importación, ahí podés ir al banco y pagar el 20 restante. En pesos, ¿sí? Esto. Ahora, tenés dólares, ¿sí? Depositados en tu cuenta, porque hiciste MEP, no contado con liquidación, sino MEP, las tenés acá en Argentina, esos dólares, le podés pagar 100% anticipado si es bien de capital, haciendo un canje o arbitraje, ¿sí? Se llama eso, se llama así, canje o arbitraje, le podés pagar 100% anticipado si es una máquina. Ahora, para los genéricos no se puede, ¿ok? Ni en dólares tampoco. Pago vista, sí o sí tenés que hacer mi pyme para hacerlo pago contra el BL. Ahora, te pregunto, Antolín, sí. Ropa, tela o un herraje de una abertura, digamos, ¿eso Sí. no son bien de uso? No. Claro. Okay. Eso no se puede pagar anticipado. Okay. Con tus pesos, ¿sí? Okay. Con moneda doméstica no se puede pagar al exterior. O sea, lo que suele suceder, para que ustedes entiendan gráficamente, es ustedes tienen una cuenta corriente de comercio exterior que es la misma cuenta corriente con la que hacen erogaciones y pagos. Ustedes presentan una operación de comercio exterior en el banco de manera digital y el banco les va a decir si ustedes tienen toda la documentación en regla, debita esos pesos y automáticamente los transforma al tipo de cambio del día y les manda los dólares según una instrucción. Es como una operación doméstica pero internacional, en donde debita pesos, manda dólares. Eso es cuando uno trabaja en pesos. Ahora, si vos tenés dólares depositados en tu cuenta, blanqueados, etcétera, todo, están ahí, los podés pagar en dólares anticipados si es bien de capital. ¿Sí? Lo demás no se puede. Ellos te van a pedir una posición arancelaria. Entiendan que siempre están vinculados a la posición arancelaria. Por eso hablaba del ABC. Si no tienen posición arancelaria, van ciegos. No saben cuáles son las reglas. Eso es lo inicial. Después, pago vista en dólares. No necesitas ser MIPYME, puede ser una empresa sin certificado MIPYME y podrías hacerlo también, no importa el tamaño ni los certificados. Y después pago diferido es el día 0. Llega a Buenos Aires, pongámosle que a los ojos del chino, obviamente que son hace 45 días que no ve la mercadería, 50 días que no ve la mercadería, te espera, bueno, vos haces el despacho, presentas los papeles al banco y te deja pagar en pesos. Para hacerlo, ¿no?, de manera de pesos, que es lo más conveniente, ¿no? Hay algo, no quiero entrar en detalle porque lo quiero pasar rápido, pero hay un tema de parqueos y de que no puedes entrar en comprar dólares y entrar y salir del sistema, no puedes hacerlo porque transferir dólares no es comercio internacional, hacer la operación en pesos sí es comercio internacional para los bancos. No puedes saltar de un mundo al otro, tenés que esperar 90 días, entonces tampoco es tan sencillo pagar en dólares, ¿sí? Tendrías que tenerlo ya en cuenta del 14 desde que se liberó el cepo para atrás, si ya los tenés depositados, los podés usar. Si los tenés en esta nueva etapa de la liberación del cepo a la fecha, no los podés usar. Estás bloqueado 90 días. Un poco quiero dejar esto como llave, ¿viste? Es como una frase que demuestra bastante cómo se está viviendo hoy el comercio internacional, ¿sí? La recepción al cambio, ¿no? La recepción a esto de que es el cambio de reglas permanente. Es súper importante
si ustedes quieren ingresar al comercio, y si no lo hacen también es un riesgo porque se están abriendo nuevos jugadores que empiezan a competir y buscan maximizar sus utilidades, entonces es digno de pensar, ¿sí?